una lectura en la Escritura. Quiero que nos pongamos de pie, será muy breve para que la leamos todos juntos y orar al Señor por su bendición. Que el Señor nos ayude esta mañana. Y esta lectura, segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículos 3 en adelante. Este es nuestro segundo sermón sobre la serie Una vida comprometida. Y estamos haciendo esto para poder guiarte en tu preparación para la asamblea ordinaria de miembros que se celebra todos los años al empezar el año en esta iglesia. Así que el texto dice, hablando Pablo a su hijo Timoteo, es una hermosa recomendación. Tú, hablándole personalmente, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Señor, te suplicamos ahora, al abrir tu palabra, la palabra del Dios vivo y verdadero, la que es suficiente, no solo para salvar nuestras almas, pero para darnos las herramientas con las cuales podemos servirte a ti y a nuestra comunidad. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestras almas, y que tu palabra, Señor, guíe nuestros pasos cual lámpara a nuestros pies. En Cristo te lo rogamos. Amén y amén. En una ocasión escuché a un pastor amigo mío decir esta frase: un hombre termina convirtiéndose en aquello con que se compromete. Y creo que es una gran verdad. En realidad, la razón por la cual un novio se convierte en un esposo es porque se compromete ya no a ser el novio solamente, sino ahora el responsable, la persona que va a cuidar, va a proveer y va a estar allí con aquella mujer el resto de su vida. Hay una diferencia entre ser un novio y ser un esposo. Hay una gran diferencia. No hay ninguna razón para que el novio deje de ser un novio toda la vida, pero obviamente ahora tiene una gran responsabilidad. Uno termina convirtiéndose en aquello en lo que se compromete. Y realmente yo creo que sí, que es así, porque por ejemplo, uno lo puede ver en la experiencia de la vida diaria. Alguien desea convertirse en un cirujano, en un doctor. ¿Qué debe hacer él? Bueno, lo primero que necesita es el compromiso de estar todos los días en clases, tomando cada una de las materias, quemándose las pestañas. Recientemente vi foto de uno de nuestros miembros que su hija se acaba de graduar de doctora. Cuánto orgullo y cuánto gozo produce en el corazón saber que 8 años de estudios finalmente produjeron aquello con lo cual ella se comprometió cuando entró por primera vez al aula de clases. Uno termina convirtiéndose en aquello en lo que uno se compromete. Y así es con todo. Así es con todo. Un bombero, un hombre de negocios, un emprendedor, las horas de estudios, la práctica, el esfuerzo que se pone cada día, con el paso de los años, lograrán aquello. La Biblia usa estas ilustraciones que hoy hemos leído para empezar nuestro tiempo acá, como una muestra de que de igual manera el creyente debe vivir una vida comprometida. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y si ustedes notan conmigo la idea de compromiso, hay allí 3 grandes demandas: es sufrir, luchar y trabajar. Es parte del compromiso. Pero también hay 3 grandes recompensas. Dice: agrada, recibe el premio y participa de los frutos. Esa es la verdad. Ahora, ¿ustedes quieren escuchar a un hombre comprometido?
Hechos 20:24 nos habla de un hombre con un gran compromiso. Escucha esta declaración. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mira, si yo te pido ahora que tomes un minuto para que hagas un ejercicio mental y pienses, si tu vida fuera dominada por este pensamiento, ¿habría alguna diferencia en quién tú eres y quién tú podrías ser? Escucha, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Piensa por un minuto, si esto dominara tu vida, si dominara tus acciones, si dominara tus decisiones, si dominara lo que cada día haces en el día a día, cómo este poder, este pensamiento poderoso, esta gran verdad no transformaría tu vida en lo particular. Ahora piensa si eso pasara en toda la iglesia. ¿Qué tipo de iglesia tuviéramos? Imagínate una iglesia que para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios no ve ninguna otra cosa, ningún gran tesoro más grande que este, y por eso todos los días vive esa vida comprometida. Spurgeon titula su sermón sobre este texto, Un evangelio digno por el cual morir. Y comparándolo al liviano estilo de vida de muchos cristianos, él exclama, había una vez, dice Spurgeon, un evangelio en la iglesia que los creyentes abrazaban en sus corazones como si fuera la vida de sus almas. Existía un evangelio en el mundo que provocaba el entusiasmo y exigía sacrificios. Decenas de miles se han congregado para oír este evangelio con el riesgo de sus vidas. Los hombres lo han proclamado a pesar de las persecuciones de los tiranos y lo han perdido todo y han ido a prisión y a muerte por el evangelio, cantando salmos en todo momento. ¿Ya no existe ese evangelio? ¿O hemos llegado a la región de las nubes, donde las almas se mueren de hambre por las suposiciones y ya no pueden experimentar ni la confianza ni el ardor? Hay ahora discípulos de Jesús que deben ser alimentados con la espuma del pensamiento y con el viento de la imaginación, alimentos con los que los hombres se tornan sesudos y magnánimos. Y termina diciendo, de ningún modo. Más bien, no vamos a regresar al alimento sustancial de la revelación infalible y clamar al Espíritu Santo para que nos alimente por medio de su inspirada palabra. Por supuesto que sí. No hay ninguna otra alternativa. Amén. Nuestro pacto de membresía en esta iglesia, cuando alguien decide voluntariamente hacerse miembro de esta familia, es un pacto de hombres y mujeres comprometidos con este estilo de vida. Su primera cláusula dice, mantendremos la adoración pública, no dejando de congregarnos, honrando la predicación de la palabra y sometiéndonos a las ordenanzas de Cristo. Observa conmigo este familiar texto en el libro de Hebreos, por favor, capítulo 10. Ven conmigo un minuto al texto que hemos oído muchas veces
y que algunos incluso llegamos de alguna manera a memorizar de tantas veces que es repetido desde el púlpito. Verso 23, 10:23. Y nota que el apóstol hace el primer llamado a mantenernos firmes. Escucha. Dice el texto: mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza, y dice allí, sin vacilar. Y parece una cacofonía, como una repetición sin sentido, decir a alguien, mantente firme y no vaciles. No, pero lo que pasa es que el énfasis del texto es hacernos entender el valor de perseguir con firmeza un asunto sin vacilar. No significa que no habrá caídas, no significa que no habrá demoras, no significa que no habrá dolor. Cristo subió al Gólgota sin vacilar, pero recuérdate, la cruz era bien pesada, hubo que buscar a alguien que le ayudara a llevar su cruz. Él sufrió inmensamente, pero sí, lo hizo sin vacilar. Cada paso, uno detrás del otro, reflejaba lo que Dios había puesto en su corazón. Para esto he venido. Eso es sin vacilar. Sin vacilar. Porque fiel es el que prometió, dice el texto. Ahora nota el 24. Nota el 24 conmigo. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y ahora viene el texto que ya ustedes recuerdan. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. En nuestro contexto actual, debemos confesar realmente que no hay ningún reto extraordinario en lo que se refiere a obedecer este texto. No lo hay. O sea, todos nosotros aquí disfrutamos de ciertos niveles de paz y de confort, ¿verdad? Todos nosotros aquí hemos llegado a la iglesia sin ningún temor en que, algo fuera de lo común fuera a pasar. Pero si tú notas el contexto inmediato del mismo pasaje que hemos leído, te vas a dar cuenta de algo muy interesante. El contexto en el que este pasaje fue dado. Escucha. Dice el apóstol. Aquí los matices cambian dramáticamente. Hablándole a la iglesia justamente en el 32, a ellos. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, es decir, inmediatamente habiendo conocido la gracia de Dios, inmediatamente soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Y marca aquí las palabras que representan un gran reto. La primera de ellas es gran lucha de padecimientos. ¿Ok? La segunda es oprobios y aflicciones. Y por otro, para sumarle unas cositas más, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros. Otra palabra interesante. Y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si tú notaste el ambiente del pasaje que hemos leído, tú me dirías a mí, ¿era un buen ambiente o era un ambiente peligroso el que ellos estaban viviendo? ¿Era algo como lo que vivimos hoy aquí en América? ¿Cuál es el reto de vivir en América para venir y obedecer el mandato de Cristo de congregarnos? ¿Cuál es
¿Cuál es la dificultad? ¿Dónde están los ladrones que nos quieren robar, asaltar en el camino? ¿Dónde está la lucha y los padecimientos? ¿Dónde están los oprobios y las aflicciones al nivel que ellos lo sufrieron? En medio de una persecución gubernamental, es decir, que estaba patrocinada por el Estado y que muchos de una manera privada aprovecharon para también sacar beneficio. Y yo pregunto, en medio de una persecución tal, ¿no les parecería que lo más sensato es que cada uno se quedara en su casa? ¿En qué cabeza les parecería, en qué cabeza cabe, como dice uno, en qué cabeza cabe que en medio de algo así yo voy a llevar a mis niños y juntarme con otros exponiéndolos al peligro? Mis hermanos, eso es exactamente lo que ellos estaban haciendo. Estos hombres y mujeres que describe el texto, que habla de que obedecían y asistían a sus reuniones a pesar de estas dificultades, pagaron un alto precio. Pero mira, sí, los sesudos que hablamos ahorita, los que, como dice Spurgeon, eran los más comedidos, tomaron otro rumbo en sus costumbres. ¿Cuál fue? Bueno, como hay tantos peligros, yo no voy a exponer la vida de mis hijos y no voy a exponer mi vida, así que yo voy a decidir no ir a la iglesia. Por eso el texto toma un gran valor. Cuando el texto nos está diciendo, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, lo que está diciendo es que los creyentes de aquel momento, a pesar de las dificultades, a pesar de los peligros, a pesar de los retos y a pesar de exponer la vida misma, amaban tanto estar con Cristo y con los suyos, que ellos no medían el valor de las consecuencias y se reunían para adorar a Cristo. Históricamente la iglesia ha desafiado la persecución, porque el que ama a Cristo, el que ama lo que Cristo ordenó, no ve ningún otro anhelo como el anhelo más grande de su alma que estar allí donde Él quiere que Él esté. Sí, ¿en qué cabeza cabe que alguien pueda pensar así en la cabeza de los santos? En la cabeza de los que aman a Cristo y aman obedecerles, dejando en sus manos las consecuencias que podrían enfrentar. Obviamente, si preguntamos, entonces, ¿cuál es una buena razón para no venir a congregarse? ¿Hay alguna buena razón para no venir a congregarse? Sí. Sí, hermanos, no seamos extremistas. Hay una muy buena razón. Y es pasar de la iglesia militante a la iglesia triunfante. Obviamente, es mucho mejor, dice la Biblia, estar con Cristo que estar en la tierra. Así que cuando una persona que ha dejado de estar en este mundo y está ya ahora en la presencia del Señor, obviamente no tiene ninguna necesidad de venir a reunirse con nosotros. Ahora no sé si usted quiere tener aquí con nosotros reunidos a los que ya partieron. No tiene sentido. Hay una muy buena razón, y es obviamente cambiar el lugar de nuestra morada. Mientras tanto, mientras estas cosas suceden o no suceden, nosotros debemos apurar nuestros corazones para hacer lo que está a nuestro alcance y aún fuera de él, con el objetivo de venir y obedecer el mandamiento de Cristo. Amén. Venir y obedecer el mandamiento de Cristo. Mira el verso 37 del capítulo 10. Porque dentro de muy poco tiempo, dice el apóstol, el que ha de venir vendrá y no tardará. Más, y escucha aquí cómo lo llama, más mi justo vivirá por la fe. Ahora nota que a la parte final, y si retrocede,
mi alma no se complacerá en él. Ahora, déjame preguntarte algo. Si vemos el pasaje dentro de su contexto, ¿tú dirías que acercarte a Cristo en la adoración corporal, asistiendo fielmente a las reuniones de la iglesia, tú lo considerarías como un avanzar espiritualmente? A ver, como esta mañana decíamos, cada día del Señor es como un escalón en el cual nosotros debemos usarlo para acercarnos más a ese deseo de ser semejantes a Cristo. Cada día del Señor, cada oportunidad, cada domingo, cada vez que la iglesia se reúne, yo veo una única oportunidad, una preciosa oportunidad de sentarme para adorar a Cristo, para escuchar su palabra, para tener comunión con mis hermanos, para crecer espiritualmente. Eso es avanzar. Por otro lado, el texto claramente dice que no hacerlo sería retroceder. Y el texto dice, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Alguien dijo, ¿sabe cuál es el gran problema de estos temas? Que siempre le caen a las personas que vienen. A los que no vienen ni se enteran. Así que todo lo que venimos siempre al culto, estamos aquí sentados pensando, eso está muy bien, pero yo vengo. Y los que no vienen no lo escucharon. Hágale llegar este mensaje a los que no vinieron. Creo que ahora que están grabando los videos y poniéndolo en una página en la web, en YouTube, usted puede hacer un compartir de esta información con lo que usted quiera, que escuchen estas cosas. Así que, amados míos, hay una gran demanda. Vivir comprometidos es justamente, esta es la diferencia entre el hombre negligente y el hombre que es, obviamente, trabajador. El hombre que es, ¿cuál es la diferencia del negligente? El ocioso. Está el ocioso y está el otro. ¿Cuál es el otro? El diligente, ¿correcto? ¿Cómo usted sabe que alguien es diligente? Por la manera como actúa. Alguien que es diligente en su trabajo estará siempre buscando la ocasión de irse al baño, buscando la ocasión de, se fue el jefe, déjame bajarme ahora y meterme debajo de la mesa. No. Por supuesto, el hombre diligente es aquel que va a mostrar su diligencia con algo que se llama hechos. Trabaja. Cuando la Biblia nos habla del diligente y del negligente, nos presenta una escena que casi es una pintura para nosotros. Cómo el hombre diligente en el verano sale a arar su tierra. Cómo el hombre diligente sale a echarle agua, preparar el terreno, sembrar la semilla, quitar la maleza, recoger el fruto, sentarse en el invierno y disfrutar lo que hizo durante el verano. Mientras que su vecino, el perezoso, no salió a sembrar, no salió a arar, no regó la tierra, vino en el invierno, no tiene con qué alimentarse, no tiene madera, y allí está maldiciendo a Dios porque Dios bendijo a este y a él no. Bueno, uno fue diligente y cosechó el fruto, y el otro fue negligente y cosechó su fruto. Hermanos míos, si estar presente es avanzar, entonces el estar ausentes es retroceder. Pastor, ¿y no será que usted está siendo muy exagerado en lo que dice? Bueno, es interesante que la palabra apostasía, que es una palabra en el griego justamente tal y cual, apostasía, está compuesta de dos diferentes palabras. Apo significa fuera de, y estasis significa colocarse. Así que un apóstata es aquel que se coloca fuera de. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia es los que han sido colocados aparte. ¿Ok? Se supone que tú estás aquí hoy porque Cristo te colocó aparte. Nación escogida, pueblo santo,
Eres un especial tesoro de Dios. Ahí estás. Formas un grupo especial, que es un apóstata. Alguien que se coloca aparte de ese grupo. Ahora, escucha interesante lo que hay una meditación del pastor Sugel que escribió en el 2010, que es bien interesante, y voy a citar un párrafo muy pequeñito. Dice: algunos que profesan ser cristianos se ausentan de los cultos de la iglesia en el día del Señor con mucha facilidad y sin causa que lo justifique. Como veremos en este post, y vas a tener que leerlo porque yo no lo voy a decir todo, en esta ausencia injustificada puede ser el primer indicio visible de apostasía. ¿Qué es lo que pasa con la gente que finalmente se va de las iglesias? ¿Usted cree que eso vino un día, el tipo amaneció un día y dijo, no más, ya no voy más? No. Un día él fue, otro día no fue, el otro día iba pero como que no quería, y el otro día dijo, ¿para qué ir? Yo lo veo en internet y ahora lo están grabando. Y así no recogen ofrendas. Hasta que ya no vuelve más. Por eso me fascina cómo concluye el apóstol en el verso 39. Pero nosotros, escucha, dice el apóstol, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Ahora te das cuenta por qué empecé con Pablo cuando él dijo de ninguna cosa hago caso. Porque cuando este pensamiento se adueña del corazón, no importa lo que pase, tú vas a seguir siendo fiel a Dios. No importan las dificultades, no importan las situaciones, de ninguna cosa hago caso. Si yo escribo algún día un libro, va a ser de ese texto. Me fascina. Y creo que resume la vida de Pablo de una manera asombrosa. De ninguna cosa hago caso. Me saludó, no importa, yo voy. No me saludó, yo voy. Me dijo feo, sigo yendo. Me maquillo un poquito, pero sigo yendo. No importa lo que pase. No importa. ¿Entiendes? O sea, porque fíjate, yo lo tengo muy claro aquí en mi mente, lo veo con mucha claridad. No sé si lo puedes ver con la misma claridad, pero cuando este pensamiento se adueña de tu alma, no hay ninguna razón, a menos que esta iglesia y sus líderes se aparten de la verdad. Ahí sí. Te recoge sus cositas y se va. Pero mientras tanto, que hay gente que se van porque lo miraron mal, porque no le dieron, le echaron el arroz vacío, no le echaron pollo. No, a mí no me eche cocote, tú me estás viendo, no, a mí échame mi mulito ahí. Lo que uno escucha, mis amados, es que es francamente, dice la Biblia, primero está la decisión y luego se hará o no se hará. La primera cosa que tiene que haber en un corazón que ama a Cristo es tener la decisión firme. Porque uno lee las parábolas y uno se olvida que Cristo nos enseñó con la parábola del sembrador de que de todas las semillas que se regaron, algunas de ellas parecían efectivamente que darían fruto al ojo humano, a la evaluación humana. Crecían y daban flores y luego con el paso del tiempo se secaban, y el texto nos explica que así justamente sucede en la iglesia. No todos los que llegan a la iglesia se quedan por esa razón, pero también es triste que muchos huyen de la iglesia por razones que no son realmente razones bíblicas. Nosotros no somos como los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. El himno de los que perseveran, ¿saben cuál es? El himno de los que perseveran está escrito en Romanos el capítulo 8. Y ese himno claramente dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar jamás del amor de Dios, que es, ¿dónde? En Cristo. No en nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y cuando nosotros entendemos eso, eso nos proporciona una gran paz.
Bueno, en segundo lugar, quiero llamar la atención a lo que hemos dicho esta mañana. No se asusten. En segundo lugar, quiero llamar la atención a la frase mantener el culto público. Es decir, este primer párrafo de nuestro compromiso de membresía dice: mantendremos la adoración pública. Nuestra presencia y participación en el culto público lo mantiene. Sí, así es. Pero nuestra ausencia lo debilita y lo expone incluso al peligro de desaparecer. Recuerdo a aquel pastor que protestaba porque alguien había sugerido sacar las plantas y sustituirlas por plásticas. Y él dijo: ¿cómo vamos a sacar lo único que tiene vida en esta iglesia? Es decir, francamente, es así. Por supuesto que la asistencia es vital, y esto mantiene el culto público. Pero venir solo por venir no lo es todo. Venir con apatía, sin interés, para desentonar, buscar defectos, criticar, dividir, ir en contra de la corriente. No, la idea es venir como un cuerpo, como un alma, una mente, enfocados, entusiasmados. ¿Entiende al salmista que cuánto me alegré cuando me dijeron vamos a la casa del Señor? Mi corazón estalló en júbilo. No es lo mismo ir a la casa del Señor el domingo que el lunes al trabajo. ¿Cuántos dicen? Yo me alegré con los que me decían vamos a trabajar. Por supuesto que aquí creo que nadie dice eso, ¿no? Pero cuando llegue el día del Señor, ¡wow! Esa es la expectativa de gozo. Voy a ver a Cristo. Voy a escuchar su palabra. Voy a tener comunión con mis hermanos. Voy a disfrutar este día. Como un cuerpo, como un alma, una mente, enfocados, entusiasmados, expectantes, atentos, humildes. ¿Para qué voy a venir? Bueno, primero para honrar la predicación de la palabra. Honrar la predicación de la palabra. La iglesia es de los pocos lugares públicos donde los primeros asientos usualmente están vacíos. Si usted va a un concierto de cualquier artista famoso, olvídese, si usted no compró sus tickets con tiempo, usted va a terminar como yo, que fui a un juego de los Dolphins, que para poder ver el juego tenía que usar... Y yo estaba en el estadio. Sí, me tocó, yo creo que nos vendieron el ticket que era después de donde termina la pared, allá, al final. Y ahí estaba yo con otro amigo y mi hijo tratando de ver lo que estaba pasando con estos catalejos, estos binoculares. Cuando Cristo dice que los que se sientan adelante son los fariseos, hermanos, no está hablando de la iglesia. La Biblia dice, acércate bien para oír. Nosotros deberíamos estar tan deseosos de escuchar a Cristo que nos deberíamos exponer al peligro de ser escupidos. Por mí, cuando hablo. Ahora, ¿cómo usted honra la predicación de la palabra? Escuche con atención. Es una de las cosas que debe hacer. Escuche con atención. No interrumpa. Recuerde que es una exposición, no es un diálogo. Me encanta cuando la gente responde, uno está predicando y alguien hace una acotación desde allá y otro por aquí. Lamentablemente yo no puedo responder lo que me dice porque no es una conversación entre nosotros, es una exposición. La otra cosa como usted puede honrar la palabra predicada es, usted no vino a juzgar al predicador, usted vino a juzgar sus almas. Evite conversar con su vecino mientras se predica. Yo sé que nosotros venimos de culturas diferentes. Yo sé que en culturas diferentes lo apropiado, lo que es propio es que cuando algo me gustó a mí, yo estoy con mi hermano acá, yo le digo... Y eso está bien. Siempre y cuando no lo haga en un tono que todo el mundo lo escuche. ¡Ah! ¿Viste lo que hizo el pastor? Ese para fulano está ahí está.
Hágase el hábito de tomar notas. Nosotros somos muy malos para tomar notas, muy malos, muy malos. Cómprese una mascotita vieja y un lápiz, o grábelo, pero hágase el hábito de tomar notas. Y otra cosa, disciplínese a sí mismo con respecto al uso del celular. Teníamos una discusión entre pastores de qué hacer con los celulares en la iglesia. La verdad es que es imposible que nosotros a la entrada le pidamos que usted deje su celular en una canasta. Es imposible, o sea, no podemos controlar eso. Ahora, pero usted, que es una persona adulta, sí puede disciplinarse en el uso de su celular. Una cosa es buscar el texto en el celular que yo estoy predicando, y otra cosa es hacer un update en Facebook mientras el culto está andando. Son dos cosas diferentes. O yo aquí y veo que no lo estoy viendo, ¿no? En medio del culto. Claro, no lo pone así porque es el lado. Sí, porque como que se nos olvida que el que está aquí arriba tiene ojos y puede ver algunas cositas, ¿no? Segundo lugar, sometiéndonos de estas cosas de honrar la predicación. He dicho honrar la predicación de la palabra. Y la segunda cosa que dice el pacto es sometiéndonos a las ordenanzas de Cristo. Escucha esto, sometiéndonos a las ordenanzas de Cristo. Y al hacerlo así, hermanos míos, cuando yo me someto a las ordenanzas de Cristo, yo estoy alineando mi vida con la obediencia. ¿Se acuerda cómo llaman al bautismo público? Le llaman una señal de obediencia. Aunque el bautismo es un acto que ocurre una sola vez en la vida, sin embargo, este abre una puerta a la participación activa en la mesa del Señor y en la vida de la comunión con mis hermanos. Hechos el capítulo 12 destaca que entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Es decir, hay un sometimiento a las ordenanzas de Cristo. Así que ahí está para nosotros claro el primer punto de nuestro pacto de membresía. La Escritura nos enseña con claridad que hay un gran valor cuando vivimos una vida comprometida en este aspecto. Hay un tremendo valor en honrar estas cosas y vivir por ellas. Y hay un compromiso serio que en profunda humildad debe ser mantenido para la gloria de Cristo. Muy bien. Vamos ahora. Pongámonos de pie por un minuto. Esta mañana también, algunas hermanas le van a entregar un documento para que usted lo lea y ponga allí, especialmente a todos los miembros de la iglesia, información que hemos estado queriendo recabar en el tiempo de la comida, ¿verdad? Va a ser. Ojo, le vamos a dar un documento seco